La Gloria Espacio Teatral presenta Las Glorias del Radioteatro. El aislamiento social nos acerca a las voces de actores y actrices de la escena nacional que desde sus casas han grabado estos relatos que fueron seleccionados por un prestigioso jurado. Ahora usted los puede disfrutar desde su hogar hasta que podamos reunirnos en nuestra querida Sala La Gloria. Les invitamos entonces a adentrarse en este mundo de ficción sonora. Será usted quien le dará cuerpo a la historia con su imaginación. En esta primera entrega presentamos una de las 3 obras seleccionadas, intitulada El sentido del viaje, de Cristian Sebastián Torres. El reparto actoral por orden de aparición de voces es: como el narrador, Mariano Kevorkian; como Clemente Isaías Levi, el padre, Diego Torben; como Sara Levi, la hija, Jorgelina Aruzzi; como Luis Echeverría, el joven, Guido Boto Fiora; como el comisario inspector Leopoldo Argaña, Pablo Palavecino; como Teresita Garzón de Izaurralde, o Teté, María Inés Sancerni. Muchas gracias por acompañarnos en este hermoso proyecto. Preámbulo. Entiéndase un ambiente ni muy amplio ni muy estrecho, el tamaño ideal para albergar a los 5 personajes y tal vez a un sexto que por lo pronto no aparecerá. Este ámbito bien podría ser un camarote de tren. El destino de ese tren, dependiendo de nuestro intérprete, quizás arribemos a un momento decisivo. Desarrollo. El señor Clemente Isaías Levi y su hija Sara a un lado, el joven José Luis Echeverría al otro y, tras la ventanilla del paisaje cambiante. Es la tarde de cualquier día y el sol se encuentra a pleno. Junto al joven Echeverría, el paquete. Primero que nada, Sarita, esta situación me resulta bastante incómoda. ¿Qué querés que te diga? Pero, ¿por qué te preocupas tanto, papá? La historia comenzó con nosotros dos. Estoy segura que eso debe significar algo. No se confíe, mi hija, que a estos autores de hoy en día se les da por agarrar caminos entreverados en las historias. Perdonen que interrumpa. ¡Ah, pero qué susto! No te había visto, che, pero sí, faltaba más. Decí lo que tengas que decir, muchacho, que todo resulta esclarecedor al comienzo de un relato. Es probable, aunque no digo que sea así, que la historia trate de su hija y de mí. No es por entrar en suspicacias, pero se dará cuenta que somos los únicos jóvenes en lo que va de la historia. ¡Pero qué atrevido! Déjese ya mismo de estas insinuaciones, figúrese semejante cosa. ¿Dónde se ha visto que los protagonistas comiencen un romance con coqueteos disfrazados de antipatías? ¡Ay, papá! ¡Ay, no! Esto es horrible, papá. Sarita, no llore, mi hija, no se apava, siempre sacando conclusiones anticipadas. Además, por lo que dijo el narrador, faltan otros personajes, por lo menos 2. En una de esas resulta que alguno es el principal y todos nosotros somos secundarios. Tiene razón su padre, señorita. A lo mejor el protagonista sea una persona mucho más interesante que yo, una cuya fortaleza de carácter resulte inspiradora y cuyos encantos lo distingan por sobre el resto de los hombres. Es el personaje sensible. ¿Te das cuenta, papá? ¿Te das cuenta? La heroína siempre termina con el personaje sensible. Pero a mí él no me gusta, papá. No me gusta. Estás siendo muy inmadura, Sarita. No es posible que un romance empiece así de mal encarado. Además, aunque puede ser todo lo insinuante que vos digas, nunca empieza así de obvio. Tomá, acá tenés un pañuelo, secate. Pero mirá si seremos maleducados, Sarita. No nos hemos presentado acá con el joven. Sara Levi, encantada.
Luis Echeverría, señorita, para servirle. Y yo, como te habrás dado cuenta, el padre de Sara. Pero decinos más de vos. En una de esas, ¿quién te dice? Y hasta atamos algunos cabos. A ver, ¿a qué te dedicas, muchacho? Déjeme pensar un poco. Soy estudiante de Derecho, sí. Soy estudiante y estoy volviendo a casa hasta que se reanuden las clases. Yo soy comerciante, vendo telas. Y supongo que este debe ser un viaje de negocios. Sarita me acompaña a todas partes. Su madre ya no está con nosotros porque... ¿Vos te acordás por qué, mija? La verdad es que sería un buen momento para intervenir en el argumento. Sos viudo, papá. Lo sos desde que yo soy chiquita. Uy, lamento su pérdida, señor Levy. No, no te hagas problemas. Si es algo novedoso para todos. Sí. Disculpen la intromisión, pero en esta parte de la historia se supone que yo entre en el camarote. No se preocupe, caballero. La charla no estaba siendo muy productiva, que digamos, y se volvía inevitable la inclusión de un personaje nuevo. Pero pase, corra ese paquete del asiento y póngase cómodo. Isaías Levy, mucho gusto. Ella es mi hija Sara. Comisario Inspector Leopoldo Argaña, a su servicio. ¿Y hay alguna señora Argaña? Pero mi hija, por Dios, ¿cómo va a ser esa pregunta? ¿Qué va a pensar el inspector? Pero papá, yo no voy a resignarme con un estudiante habiendo un comisario inspector en la historia. Disculpe, inspector. Sé que no debe entender muy bien. Yo le explico. Parece que la señorita Levy cree que es la protagonista de la historia y eso le hace suponer que va a haber algún tipo de romance en el viaje. Luis Echeverría, mucho gusto. Mire, hasta donde sé, llevo muchos años de casado y el motivo de mi presencia acá está lejos del galanteo. Se trata de un asunto de extrema seriedad. Hable, inspector, que parece ser el momento en que el relato da un giro insospechado. Un asesinato. ¿Un asesinato? Entonces, se trata de una historia de misterio, en cuyo caso el inspector debe ser el personaje principal involucrado en la resolución del crimen. Sepa, joven, que todavía no hay ningún delito que resolver. Acaba de decir que está en el tren por causa de un crimen. Supongo que no es un chiste de mal gusto. Claro que no, caballero. Sepa que soy un agente del orden respetable y dedicado. Disculpe, no quise ofenderlo, oficial, pero no estaría mal por la buena salud del relato que nos aclare qué quiso decir. Recibimos una nota en la delegación donde se nos advertía de la intención del crimen. Acá mismo tengo la nota. Tome, puede leerla, señor Levy. Es muy específica en cuanto al tren y al horario. ¿Puedo ver? Parece que será en este vagón. Y no es de receloso, pero ustedes son los únicos pasajeros de esta sección. Abrázame, papito. No quiero morir. Seguro que voy a ser yo. Porque mi personaje es horrible, porque siempre está llorando. Y además a nadie le gustan los personajes frívolos, inmaduros. Odio a mi personaje, papito. Mi hija, vos no sos frívola, un poquito malcriada nomás, pero no es como para que alguien te quiera muerta. Tiene razón su padre, señorita. Es muy poco probable que alguien se tome el trabajo de escribir esta historia para matar un personaje como el suyo. Bueno. Lo mismo acá, no va a ser asesinado nadie. En eso coincido con el señor Levy. No encuentro posible una circunstancia en la que alguno de ustedes desaparezca o sea ultimado frente a los demás. Papá, no se ve nada. Es un túnel, mija. No grite, que acá estoy. ¿Está bien, señorita? Ay, suélteme, degenerado, atrevido. Papá, me quiere Calmate, asesinar. Sarita, no seas dramática. Y usted no se ha aprovechado, Luis. Solo trataba de ser cortés y darle la mano. ¿Y el inspector Argaña? ¿Qué fue eso? Ya salimos del túnel y parece que el inspector ha desaparecido. Ya sospechaba que la trama se iba a complicar. Disculpen, ¿han visto por casualidad al comisario inspector? En realidad, señora, acaba de desaparecer. Justo cuando empezaba a tomar algo de protagonismo. Clemente Isaías Levy, mucho gusto. Lo que quiere decir el muchacho es que creemos que el inspector desapareció como parte de una trama intrigante para asesinar a alguien en este camarote. Oh, bueno, no esperaba eso.
Teresita Garzón de Insaurralde. TT, para abreviar. Encantada, señor Levy. Mucho gusto, Tete. Esta es mi hija Sara. Encantada, madame. Luis Echeverría, señora. Pero pase, por favor. Aunque pensándolo bien, eso la convertiría en una víctima potencial. Mire, joven, he llevado una vida bastante sacrificada. Tanto que ya no me sientan los papeles trágicos. Así que despreocúpese. Bueno, sí. Lo que usted diga. Así que, ¿un asesinato? ¿Eso en qué posición deja mi personaje? Aparentemente, estimada señora... TT, por favor. TT para abreviar. Sí, por supuesto. Le decía a Tete que esta historia va tomando matices indescifrables. Ni siquiera pudimos encontrar un personaje principal, imagínese. Pero parece, por cómo se va dando la trama, que todos acá tendríamos un protagonismo, aunque no significativo, por lo menos necesario. ¿Y por qué está acá, Tete? Cualquier dato nos podría ayudar. En realidad estoy en un viaje de placer con mi esposo. ¿Su esposo? Pero se supone que no hay cabida para más personajes en esta historia. Bueno, jovencito, no se exalte. Si le consuela, sepa que Amador ha desaparecido. No será insensible, señor Echeverría. Qué lindo nombre el de su esposo, Tete. Tome mi pañuelo, querida. No se preocupe, seguramente no es nada. Estábamos en el carro comedor. Me dijo que iba hasta el baño y nunca más volvió. Cálmese, Tete. Como dijo la señorita Levy, seguramente no es nada. Ay, gracias, joven. ¿Sabe? Cuando es gentil, hasta se parece un poquito a él. Lo busqué por todas partes, pero nadie lo ha visto. Entonces me dijeron que había un comisario inspector en este vagón y vine. Pero parece que todo el mundo desaparece en este tren. Disculpen. ¡Inspector! ¿Dónde se había metido, por Dios? Fui a revisar el pasillo. Me pareció que era adecuado acentuar la incertidumbre en ese momento del relato. De eso no tenga la menor duda. Le presento a la señora Garzón de Insaurralde. Su marido desapareció. Puede llamarme Tete, para abreviar. ¿Cómo que desapareció? ¿Pero cuántos personajes son? El marido de la señora de Tete, por lo menos hasta ahora, parece ser un personaje de mención. No es para alarmar a nadie, pero no estoy seguro de que vaya a aparecer. ¿Qué está diciendo? Cálmese, Tete, cálmese, Tete. Lo que mi papá quiere decir es que su marido no va a sumarse como un personaje activo en la narración. Solo es un personaje de mención argumental. Bueno, yo ya no entiendo nada. Mejor me siento a pensar más fríamente las cosas. ¿Por qué no pone ese paquete en el maletero? Así no molesta, muchacho. Como quiera, pero ese paquete no es mío, inspector. A nosotros no nos mide, tampoco es nuestro. Hasta donde puedo recordar, ya estaba ahí desde el comienzo del relato. Para mí resulta evidente que es una pista. También podría tratarse de una estrategia para promover el ritmo de la narración. A mí me parece un simple paquetito. ¿Por qué no lo abren de una vez? No abra el maletero, joven Echeverría. Veremos qué hay dentro de ese paquete. Hay una carta. ¿Pero qué dice en el dorso, inspector? Dice... En este sobre está el desenlace de la historia y el nombre de la persona que será asesinada. Bueno, eso sí que complica todo. No, esperen, no lo abran. Estoy pensando que si no lo abren, nadie va a tener que morir. La verdad que no lo entiendo, señor Echeverría. Si lo abrimos y figura alguno de nuestros nombres, va a tener que haber obligadamente un crimen. Pero, si no lo abrimos, el autor se queda sin el principal recurso para resolver el relato. ¿Y mi marido? ¿Qué va a ser de Amador? Ella tiene razón. ¿Qué hay de su marido? ¿Y la nota en la delegación? Todo este asunto ya no tiene el menor sentido. Creo que todo es una gran farsa. Menciones y pistas para distraernos y llevarnos a una trampa. Si alguno de nosotros tuviera que morir,
Yo no diría esto. El autor nos ha querido despistar del verdadero desenlace, porque nosotros hemos tenido siempre la posibilidad de decidir cómo termina esta historia. ¿Te das cuenta, papito? Él es el protagonista. Él es el protagonista, lo sospeché. Siempre son los más calladitos los que terminan resolviendo los misterios. Pero mi hija, ya déjese de pavadas. ¿No ve que nos estamos resolviendo entre la vida y la muerte? ¿Y mi marido no va a aparecer antes del desenlace? Lo siento, Teté, pero Amador no será más que un nombre. ¿Sabe? Cuando se pone serio hasta se parece un poquito a él. Entonces, todo fue una excusa para traernos hasta esta situación, aunque no va a haber ningún crimen. Yo no dije que no vaya a ocurrir ningún crimen. Solo digo que no tenemos que ser los personajes afectados. ¿Y qué aconseja que hagamos con el sobre? Dejarlo ahí, donde estaba, hasta que termine nuestro viaje. Forzado por los giros del relato, el autor debe estar resolviendo otro final para la historia, uno que no incluya el asesinato de alguno de nosotros. Entonces, solo tenemos que sentarnos y esperar llegar a nuestro destino. ¿Hasta el destino o hasta que nos caiga un muerto de arriba? Mire lo que dice, inspector. Desenlace. Un autor redacta el final de una historia sobre un tren que nunca se detendrá. Junto a él, una caja donde después piensa colocar un sobre. En la hoja donde escribe se lee: el autor ya ha decidido la paradoja como única alternativa, aunque la condena de sus actores a un viaje eterno lo condene a él mismo como protagonista. Entonces, un autor redacta el final de una historia sobre un tren que nunca se detendrá. Junto a él, una caja donde después piensa colocar un sobre. Luego, un camarote, aún sin pasajeros, y un mensaje intrigante. La presencia de un asesino escabulléndose en las sombras y el letargo natural de la víctima, resignada al desenlace. El brillo metálico de una navaja y finalmente un homicidio. En un compartimento de tren, en algún lugar entre sus destinos y el comienzo de un relato, 5 personajes resuelven un misterio. Próximo a ellos, un maletero, y en él, el sonriente cadáver de un autor.